Hey, hola chavales, ¿cómo estáis? Vamos a ver hoy un vídeo. Ya sabéis que este vídeo es un poquito especial porque en realidad no vamos a seguir viendo más literatura, simplemente os lo dejo preparado para que lo veáis y si os apetece y así tengáis un poquito de base para el año que viene. Vamos a ver un poquito, hemos visto lo que era el barroco en los últimos vídeos y hoy vamos a ver lo que sería la literatura del siglo XVIII, es decir, la literatura de la Ilustración y lo que sería el neoclasicismo, ¿vale? Es una literatura un poco árida, ya os lo aviso, no es tan divertida como el barroco, divertida, vale, para vosotros, pero os aseguro que está bastante bien, sobre todo que es necesario para poder comprender después lo que serían los procesos del romanticismo, que eso lo veremos en el siguiente vídeo. Bueno, pues si estáis preparados, bueno, vamos a ello y dentro, intro. Ya, bueno, vamos al lío. Bueno, como vamos a empezar hablando un poquito del contexto histórico, como ya lo sabéis, esto tiene muy poquita cosa y vamos a pasar muy rápido. Bueno, no sé si os acordáis de que el barroco era una época de oscuridad, donde lo que predominaba era el desengaño de la gente, todo el mundo había una gran crisis, una serie de factores de crisis que lo que habían conducido era una sociedad que estaba totalmente, pues eso, descontenta con todo. Y de repente llega el siglo XVIII y el siglo XVIII supone una serie de cambios que lo que hacen es justamente cambiar un poquito la mentalidad. Bien, ¿qué es lo primero que nos encontramos? Pues principalmente que nos encontramos un gran crecimiento demográfico, es decir, la gente empieza a tener hijos, esa crisis se supera y como después de todas las crisis, pues la gente, pues como digo, empieza a tener hijos, empieza a tener más dinero y bueno, las ciudades van creciendo un poquito más, van convirtiéndose en un elemento clave dentro de lo que sería esta sociedad. Y principalmente, pues bueno, pues la gente se empieza a sentir mejor, en el sentido de que empieza a tener más esperanzas, empieza a tener más alegría. Como digo, esto ocurre prácticamente en toda Europa. España siempre, como sabéis, es un poquito especial y bueno, ahí queda todavía esa remanente del barroco, pero en realidad, como digo, esto es una tendencia generalizada. Bueno, las ciudades, como digo, siguen siendo muy medievales. Tienen todavía murallas, tienen puertas que se cierran por las noches, hay muchos barrios que están fuera de los muros, pero en realidad, como digo, poco a poco se va creando un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo de ciudad, que en realidad todavía tenemos algunos elementos que podemos verlo. Sin ir más lejos, hay muchos edificios que podéis ir a visitar en vuestra ciudad, como por ejemplo el teatro principal de la ciudad de Alicante, que son de esta época. Si estuvierais en Madrid, podríamos ver el Museo del Prado o podríamos ver muchos otros edificios que son también edificios de esta época y que son muy representativos de lo que era la mentalidad y de esta sociedad. Bien, como digo, hay un aumento de la población, hay un crecimiento demográfico y este crecimiento demográfico lo que exige en realidad es, pues eso, que haya más alimentos, porque si hay más gente se necesitan más alimentos y sobre todo lo que se necesita también es que la gente trabaje, porque si hay más gente se necesita más trabajo. Entonces lo que ocurre es que hay una primera revolución industrial, entonces aparecen las grandes fábricas, empiezan las innovaciones técnicas, ¿vale? Y empieza lo que sería la sociedad del capitalismo prácticamente tal y como la conocemos hoy en día, un poquito más bestia incluso que ahora. Como digo, sobre todo lo que empieza el capital, empiezan las grandes fortunas a crearse. Y sobre todo, como digo, empieza a revolucionarse la sociedad. La sociedad pasa de ser una sociedad que ha pasado una crisis a una sociedad que ya empieza a tener cierta esperanza porque empieza a haber trabajo, como digo, y las condiciones de vida son un poquito mejores. Bien.
¿Esto en qué se traduce también? Pues que se mejoran los comercios, evidentemente, y se mejora también el transporte con las innovaciones técnicas. Recordemos que estamos también en la época en la que la ciencia empieza a surgir con mucha fuerza también, la ciencia y la técnica, en realidad, ¿vale? Pues se perfecciona la navegación, se perfecciona la marina mercante, ¿vale? Y se empiezan a construir unos nuevos puertos, ¿vale? Se empiezan a construir caminos, se mejora sobre todo lo que es la comunicación entre ciudades, pueblos y demás. Vale, esto es importante porque justamente esta mejora de las comunicaciones lo que provocará es una mejora del comercio y eso siempre es bueno. Como consecuencia de todo esto, pues entonces nos encontramos con que, desde 1492 estaban las colonias, incluso antes, ¿vale? Pero lo que es el transporte tanto de mercancías como de personas a las colonias, ¿vale? Y cuando hablamos de colonias no hablamos de eau de rochas, sino que hablamos principalmente, pues eso, de los territorios conquistados por determinados países en América, en África y en Asia. Vale, pues lo que provocan esta mejora de las comunicaciones es que tanto de allí para acá y de acá para allá, pues haya una mayor fluidez de materias primas, haya una mayor fluidez de viajeros. Es en esta época, lo habréis visto en muchas ocasiones, cuando la colonización de Estados Unidos empieza a tomar muchísima más fuerza. Podéis ver muchas películas al respecto. Y como digo, lo que se desarrolla es el comercio marítimo. El comercio marítimo empieza a funcionar de una manera muy potente y gracias a ese comercio marítimo entonces empezará a desarrollar, habrá una gran clase que empezará a surgir con muchísima fuerza, que ya había surgido antes, pero que ahora empieza a tomar todavía mucha más fuerza, que es la burguesía. Bien. En cuanto a la política, pues en esta época tenemos una cosa que se llama el despotismo ilustrado. Bien, un déspota, como sabéis, es una persona que te manda y tú y te callas, y punto. Si el déspota te vacila, tú te callas y lo asimila. Aquí lo que nos encontramos y eso no es algo nuevo, eso ya estaba antes, pero aquí lo que nos encontramos en realidad es un tipo de déspota, es decir, un monarca que quiere hacer valer su autoridad total frente al pueblo, pero un monarca que es ilustrado. Y cuando hablo de ilustrado es que intenta, ¿vale? Intenta tener en cuenta el bienestar del pueblo. Porque ha pensado y ha pensado mucho y se ha documentado mucho y ha estudiado mucho. Sin embargo, normalmente cuando tú a un tonto le das la vara de mando, lo que normalmente ocurre es que te pega en la cabeza con esa vara de mando, por mucho que haya estudiado. Tenemos muchos ejemplos hoy en día. Entonces el problema es que este tipo de déspotas, este tipo de monarcas, tenemos muchos ejemplos, como digo, hoy en día, y en aquella época tenemos también unos cuantos que ya hablaremos de ello. Pues lo que intentan, como digo, es hacer ciertas reformas para, pues eso, para poder intentar mejorar el país, pero como tampoco tienen mucha idea, al final siempre esas reformas lo que hacen es ir en contra suya, y entonces ocurren las revoluciones, ocurren los problemas, etcétera, etcétera. El lema, como digo, del despotismo ilustrado, el lema de todo déspota, era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es como si yo, por ejemplo, de repente soy un déspota ilustrado y entonces yo llego y os digo, chavales, ¿qué necesitáis? Vamos a dar clases este verano en el instituto. ¿Qué vais a necesitar para este verano? Y vosotros me decís, aire acondicionado, por favor, que nos asamos en las aulas, somos 40 personas ahí dentro y necesitamos aire acondicionado por lo menos. Y yo digo, pues claro que sí. Yo, que soy un déspota muy bueno, os voy a poner aire acondicionado. Y os pongo 5 aires acondicionados dentro del aula a toda potencia. Y luego me llegáis y me decís, Víctor, es que tenemos frío. Y yo, ¿cómo que tenéis frío? Y entonces me cabreo con vosotros y os mato. Eso es un déspota ilustrado, ¿vale? Más o menos, sería más o menos eso. Este ejemplo me lo dio, yo me acuerdo que me lo dio mi profesor de historia hace muchos años. Fíjate, son cosas que se te quedan aquí. Del resto no me acuerdo. Sí, me acuerdo que llevaba pantalones de pana. De eso muchas veces llevaba pantalones de pana. Pero ya no me acuerdo de nada más. Bueno,
En cuanto a hechos históricos que ocurrieron en aquella época, pues evidentemente tenemos el gran hito, el gran hecho que ocurre. Hay varios hechos, pero tenemos el primer hecho, que es la Revolución Francesa, que ocurre, recordad, 1789, 1789, 1789. ¿Vale? Ese año pues empieza lo que sería, o ocurre la Revolución Francesa. Todo el mundo cree que la Revolución Francesa ocurre en un solo año. Y en realidad la Revolución Francesa es algo que ocurre a lo largo de una serie de años, que no es algo que se fragüe y que ocurra en un solo momento. De hecho, todo el mundo piensa que ese año cogieron y mataron al rey. Mentira, no es ese año. O sea, eso fue, como digo, un proceso que duró varios años y que incluso llega hasta Napoleón, ¿vale? Hay varias, incluso, a ver, estamos hablando de que hay varias revoluciones francesas a lo largo de este año. Bien, el pueblo francés, ese año, en 1789, sí que es cierto que ocurren los primeros levantamientos este año, pues el pueblo francés se harta de que su rey, ¿vale? Pues eso, pues esté todo el día tocándose las narices en su palacio de Versalles y esté, hola, ¿sabes? Y el pueblo está pasando hambre. Si queréis, os voy a poner un pequeño corte para que sepáis cómo vivía la gente en esta época. Bueno, pues el tema es que el pueblo, como habéis visto, el pueblo francés, después de todos estos abusos, lo que hace es levantarse en armas. Y eso no es algo que ocurra así de repente, sino porque hay una filosofía, hay una serie de pensadores, hay una serie de filósofos que en esta época, y de políticos, que en esta época están alentando el hecho de que, bueno, pues que en realidad si somos mayoría, si el pueblo es mayoría, ¿por qué no podemos decidir sobre nuestro propio destino? Y que si los de arriba están robando y los de arriba no hacen nada por nosotros, pues a lo mejor habría que quitarlos de en medio. Y bueno, esto supone un cambio, es un movimiento que rompe con toda la tradición pasada. Lo que hace en realidad es modernizar el país y modernizar Europa, a fin de cuentas, porque esto que empieza en Francia se empieza a extender como un coronavirus por toda Europa. Y no solo por Europa, sino también por Estados Unidos, porque es en esta época también, acordaos de esto, en la que se empiezan los movimientos de independencia en Estados Unidos de América, ¿vale? Es cuando George Washington, cuando toda esta gente, Lincoln vendría después, pero es cuando en esta época empiezan a surgir este tipo de revoluciones. España evidentemente no será un país que esté al margen de todo esto, sino que también tendremos nuestras revoluciones y nuestras movidas y nuestras historias, pero siempre con nuestro característico toque de españoles. ¿Vale? Lo importante que ocurre en esta revolución también es que esto es algo también prototípico del movimiento ilustrado, del movimiento filosófico ilustrado, es que lo que considera es que la educación es esencial para el proceso, para la liberación de la sociedad. Entonces lo que se propone es una educación gratuita y universal para todo el mundo. Si el ser humano no tiene educación, no es capaz de poder decidir por sí mismo. Y eso es la gran herencia que tenemos de esta época. Porque hasta entonces, ¿quiénes podían estudiar? Pues unos cuantos. El resto, pues no era necesario que estudiara. Hoy en día nos sigue pasando algo así. Bueno, ¿esto qué significa? Bien, teníamos antes un régimen, ¿vale? Que era, o sea, un régimen, es decir, un sistema político que ya conocéis bastante y que hemos visto en otras ocasiones. Tenemos por el antiguo régimen, que básicamente, como veis, es un sistema piramidal, ¿vale? Donde el rey estaba en la cabeza, luego estaban los nobles y el clero súper chungo, y después del clero pues estaba el bajo clero y luego el pueblo. Es decir, esto era el sistema de toda la vida, el sistema que reinaba desde la Edad Media, ¿os acordáis? Entonces,
Claro, el problema de esto es que el antiguo régimen sigue arraigado ahí, el rey sigue manteniendo su poder y bueno, la estructura, esta estructura feudal que prácticamente es heredera del feudalismo, sigue ahí a pesar de todo lo que está ocurriendo. Bien, ¿qué es lo como digo, el despotismo ilustrado lo que propone? Hay algunos reyes que toman conciencia de esto, ven las revoluciones y empiezan a decir, espérate, vamos a intentar a ver si podemos desvincular un poco esto, vamos a intentar a ver si contentar a todo el mundo, pero como digo, no lo consiguieron, porque a pesar de que intentan complacer al pueblo para que no se revolucionen, justamente lo que consiguen es algo completamente diferente, que es que se revolucionen más, porque no saben hacerlo perfectamente. Hay un déspota ilustrado que será el rey prusiano Federico II, ¿vale? Que os recomiendo que busquéis un poquito de su información en Wikipedia si queréis, ¿vale? Os dejo el enlace aquí y así podéis ver un poquito de qué pasta, de qué es lo que intentaba hacer este hombre. Como digo, el despotismo ilustrado fue un invento de los ricos, de los más privilegiados, para seguir manteniendo sus privilegios, pero que nadie se diera cuenta. Y como siempre que hace alguien eso, pues al final siempre se pilla a todos. Vale. Bien, tenemos un elemento en esta época que es lo que se llama el regalismo, ¿vale? Y diréis, ¿qué es el regalismo? ¿Me vas a regalar algo? No, no te voy a regalar nada por ahora. Ya llegará algo. Sí, siempre llega un regalo. Bueno, el tema es, ¿qué es el regalismo? Bien, cuando hablamos del regalismo tenemos que hablar de las regalías, ¿vale? Que eran derechos propios que tenían los reyes, que tenían, pues así, o sea, yo soy rey y te decían, pues yo soy rey y si soy rey puedo hacer lo que me dé la gana. El problema era que estos derechos que tenían los reyes, que se habían autoimpuesto por la obra y gracia divina de sus santos, de su dinastía, chocaban frontalmente contra los derechos del Papa. Ah, el Papa. Vale, el problema era que, claro, el Papa también era un rey, era el rey del cristianismo. Entonces lo que pretendía el rey del cristianismo, se suponía que el Papa estaba por encima de todo como máximo representante de Dios en la tierra, y lo que hacía era si el Papa te quería reclamar un 10% de tu recaudación, pues tú como rey te achantabas y se lo dabas, ¿vale? El problema, y cuando digo el Papa, digo cualquier orden religiosa que estuviera representada por el Papa, como los jesuitas, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que los reyes intentan... eso significa que las órdenes religiosas estaban muy cercanas, estaban muy pegadas a lo que sería el dominio de los reyes. Y los reyes lo que quieren hacer es un poquito independizarse, un poquito decirle, mira, no es por ti, es por mí, no quiero... No, ya vamos a darnos un tiempo, ¿vale? Como digo, lo que intentaron es, pues eso, hacer ese tipo de situación, de desapego. Pero el problema es que esto chocaba, como digo, en contra del Papa. Y bueno, empezaron a haber peleas, empezaron a haber pues muchos problemas, hasta el punto que, fijaos hasta qué punto, que los jesuitas, la orden jesuita, fue expulsada de Portugal, de Francia e incluso de España, pues justamente por esto, porque el rey lo que pretendía era ponerse en contra del Papa, el Papa le decía, no te puedes poner en contra de mí, y entonces el rey decía, que no me puedo poner en contra de ti, y tiraba a los jesuitas fuera del país. Son cosas que pasan, son la vida. Esto se ha ido repitiendo a lo largo de la historia durante muchas veces. Y como digo, bueno, pues la revolución industrial, se desarrollan grandes máquinas, se desarrollan grandes fábricas, y bueno, y sobre todo lo que tenemos que tener claro es que esta revolución industrial de la que habíamos hablado antes, al haber más gente hay más trabajo, y ese más trabajo hay más ciencia y más investigación, y se desarrollan nuevas máquinas, máquina, ¿vale? Entonces se crea la máquina de vapor, sin ir más lejos, y ese motor de vapor, pues lo que hace es mover más máquinas, y esas más máquinas crean más máquinas y más máquinas y más máquinas, hasta que llega Terminator,
esto sobre todo lo que ocurre con más fuerza en Inglaterra. En Inglaterra es donde empieza la revolución industrial y poco a poco va ampliándose por toda Europa. España, hay que decirlo, España no tuvo mucho éxito con la revolución industrial, no tuvo una gran apertura a la revolución industrial. Sí que es cierto que en determinados puntos de España, como el País Vasco o como por ejemplo en Cataluña, sí que es cierto que tuvo cierta entrada, pero el resto del país no veían máquinas. Eso de las máquinas no lo comprendían. Y bueno, como digo, la Revolución Francesa, que es lo que habíamos visto antes, que simplemente lo que presupone es verse a Francia se revoluciona contra su rey. El lema de la Revolución Francesa, acordaos también de esto: libertad, igualdad y fraternidad. Liberté, égalité o fraternité. Mi francés es oh yeah, ¿vale? Como dirían los franceses. Bien, vamos a ver un poquito, hemos visto ya el contexto histórico, vamos a ver un poquito lo que sería el pensamiento y la cultura que nos encontramos en la Ilustración, porque hemos hablado de qué está pasando en la sociedad, pero en realidad esto tiene un trasfondo bastante interesante. Bien. Lo primero que tenemos que tener claro es que no es lo mismo neoclasicismo que ilustración. El neoclasicismo es la cristalización de la ilustración, es decir, la forma en la que la ilustración se muestra en el arte. La ilustración, ¿qué es? Bien, pues la ilustración se llama la ilustración. De hecho, el siglo XVIII se le llama el siglo de las luces, la luz que te ilumina y que te da el saber. La ilustración es, a fin de cuentas, es un movimiento cultural donde lo que se propone es revolucionar el antiguo régimen, es decir, cambiar lo que se había establecido hasta entonces y sobre todo hacer el método científico, el método inductivo, el desarrollo de la observación y la experimentación. Es decir, se trata de buscar la verdad de las cosas. Vale, tenemos grandes filósofos en esta época, podéis preguntarle a vuestro profesor de filosofía, a Casimiro, sin ir más lejos, que os diga algún filósofo de la Ilustración. Y estos filósofos, así como otros pensadores de la época, lo que crean es un método, ¿vale? Y a partir de ese método, lo que crean es una serie de cuestiones que lo que hacen es cambiar la sociedad. Como digo, la educación es muy importante. Se cuestionan absolutamente todo. Se cuestionan por qué el rey tiene que mandar. Si el rey es el rey, pero ¿por qué tiene que mandar él y no podemos elegir a nosotros, a nuestro gobernante? ¿Vale? Se desarrolla también el método inductivo, el método en el que no podemos fiarnos de un dogma de fe. O sea, si a ti te dicen que esto es blanco y tú dices, ¿pero por qué blanco? O sea, tendrá que ser blanco si me demuestras que es blanco, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, en aquella época era un poquito diferente. Bueno, y sobre todo el desarrollo de la observación, de la ciencia, de la tecnología. Es decir, la ilustración, chavales, esto es importante y tenedlo claro, la ilustración es el deseo de saber. Algo que hoy en día no ocurre y que tendremos que asumir de alguna manera, porque ¿cuándo has disfrutado tú? Esto es una cosa que te dejo ahí. ¿Cuándo has disfrutado tú simplemente por el hecho de aprender? Nunca. Bien, vamos a ver algunos rasgos de la Ilustración. Principalmente tenemos 4 rasgos. Como digo, el racionalismo, el utilitarismo, el concepto de progreso y sobre todo la utilización o la observación de lo natural. Vamos con el primer rasgo, el racionalismo. Bien, aquí tenéis a un señor que se llama René Descartes, ¿vale? Descartes no se llamaba así porque jugara mucho a las cartas. Se llamaba René Descartes, simplemente porque se llamaba René Descartes, ¿vale? Y lo que básicamente lo que hace es cuestionarse hasta su propia existencia. Él hace todo un tratado, hace todo un desarrollo filosófico, psicológico incluso, y moral, científico, donde desarrolla el discurso del método. Y bueno, y lo que llega a plantearse es, yo existo. Bueno, si estoy pensando
es porque existo. Y a partir de ahí, bueno, va desarrollando sus movidas de filósofo, que son muchas, como las movidas del literato que tenían otros. Vale, lo que principalmente es que lo que dice Descartes es, así como otros filósofos, es que el fundamento del conocimiento, es decir, la principal base de todo conocimiento está en la razón. Y esto que parece algo que es normal, en aquella época no lo era, porque había mucha gente que decía todo lo contrario, que la base del conocimiento no era la razón, sino Dios. Y claro, había mucha gente que eso no lo llegaba a comprender. Como digo, este tipo de pensamiento lo que hace es favorecer el desarrollo de la ciencia. Vale. El utilitarismo es el segundo rasgo de la Ilustración, ¿vale? Porque, como hemos dicho, hay una gran serie de rasgos de avances científicos, ¿vale? Y lo que se pretende es que todas las reformas, todo el saber, todo lo que se esté haciendo sea principalmente útil, ¿vale? Que no aprendas algo que no te va a servir para nada, o que no hagas algo que no te va a servir para nada. La virtud, es decir, lo bueno, se relaciona ahora con la utilidad. Porque, claro, ¿esto qué significa? Que un hombre o una mujer, es decir, una persona, va a ser más virtuoso, es decir, va a ser mejor persona, siempre y cuando sea más útil para los ciudadanos. A este respecto, pues yo me acabo de acordar de las palabras de John Fitzgerald Kennedy, que seguramente se las copió a otra persona, que decía eso de no pienses en lo que América puede hacer por ti, sino que piensa en lo que tú puedes hacer por América. ¿Y a qué viene esto? Pues porque me apetecía colarlo por aquí. Vale, como digo, básicamente lo que se pretende es simplemente eso, es ser útil, que todo lo que se esté haciendo tenga algún tipo de utilidad y que pueda servir para algo. Bien, este concepto, esto se engloba también dentro del concepto del progreso, ¿vale? Ese concepto del progreso lo que pretende es justamente eso, que crear un nuevo tipo de sociedad progresista. Y cuando digo progresista no en los términos actuales, sino en los términos de aquella época, ¿vale? Donde, pues eso, se cree una nueva sociedad utópica, a fin de cuentas, donde todo el mundo sea feliz a base del conocimiento. Es decir, sería una sociedad donde pues prácticamente todo el mundo sería muy listo. Y cuando digo listos, no digo de pillín, sino que digo listo de verdad. Y que al tener conocimiento, pues es capaz de, pues eso, decidir su propio futuro y tener todas las herramientas posibles para poder vivir bien. Vale. Y como digo, el otro punto sería lo natural. Como digo, la razón se aplica también, pues, a todo esto, a la filosofía, al derecho, a la moral o a la religión. Y se abandona toda la idea de que existen verdades absolutas, es decir, que yo te digo que esto es blanco y tú no puedes decir por qué es blanco, porque tú tienes que pensar directamente que es blanco. Y entonces, bueno, pues entonces lo que vamos a intentar, lo que van a intentar defender estos ilustrados es las ideas del derecho natural frente al derecho de inspiración divina. Es decir, nosotros, el derecho natural es son una serie de derechos, son una serie de elementos jurídicos propios que los adquieres simplemente por el hecho de haber nacido. Todos los hombres tienen derecho, somos iguales ante la ley, ¿vale? Y cuando digo todos los hombres, digo a todos los seres humanos somos iguales ante la ley. Entonces, sin importar la distinción. Entonces, lo que se pretende justamente es eso, es un tipo de normas que vayan a partir de la naturaleza, que vayan a partir de toda nuestra significación como seres humanos y no simplemente por el hecho de que Dios dice que sea así. Pues a lo mejor, si Dios que dice que sea así, como tú sabes que lo ha dicho Dios, explícale a ver de dónde viene. Bueno, en realidad, como digo, hay que intentar comprender también la sociedad de la época. Es una sociedad que intenta revolucionar y que intenta ganar los derechos que tradicionalmente se les ha quitado. ¿Vale? Eso es básicamente lo natural que nos vamos a encontrar dentro de esta época. Y bien,
Una vez que hemos visto esto, nos vamos a encontrar con una serie de ideas, ¿vale? Con una serie de vocabulario que se va a ir repitiendo en todos los textos filosóficos y en todos los textos literarios de la época, ¿vale? Principalmente, y como digo, lo que nos vamos a encontrar es las luces, ¿vale? La palabra luces es algo que va a aparecer constantemente, ¿vale? Así como en moderno, ilustración, libertad, sociedad, civilización, lo podéis ver aquí en la pantalla. En realidad, eso es simplemente, ¿qué significa? Pues que hay un intento de cambio de perspectiva de la sociedad, y lo que pretenden simplemente la gente es cambiar un poco la situación. Bien, ¿qué es lo que nos encontramos entonces cuando hablamos de esto? Que en filosofía estos términos se van a aplicar al saber humano, ¿vale? Y en literatura estos términos se van a aplicar al conjunto de ciencias, al conjunto de letras, a prácticamente la totalidad del saber. Bien, todas estas ideas ilustradas entran en la vida social de una manera bastante potente, ¿sabes? Pues, por ejemplo, se elimina la esclavitud, se condena la guerra, hay una tolerancia a otras religiones, hay libertad económica, se suprimen los privilegios de determinadas castas, hay una igualdad de derechos, se extiende la enseñanza a todo el mundo, o sea, la Declaración de los Derechos Humanos, sin ir más lejos. Quiero decir, estas cosas que parecen que son normales hoy en día, pues, la eliminación de la esclavitud, che, me han quitado mi esclavo, me cago en la mar, o eliminación de la tortura, que no puedo torturar yo a la gente si quiero. O sea, tú imagínate en aquella época es que podías hacerlo. Una sociedad maravillosa, ¿sabes? O por ejemplo la tolerancia a la religiosa, que eso significa que podías estar con otra persona de otra religión sin necesidad de matarlo. Bien, sí, ¿por qué no? Puede funcionar, ¿vale? ¿Qué puede salir mal? ¿Vale? Entonces, bueno, esto también deriva como digo, son ideas muy novedosas para la época. Esto deriva también en otro elemento clave de esta época, que es la creación de la enciclopedia, que es la enciclopedia, básicamente, vosotros sois muy jóvenes, la crearon Diderot y D'Alembert. Diderot et D'Alembert, ¿vale? Sobre todo. Bien. ¿Qué es lo que pretende la enciclopedia? La creación de la enciclopedia, vosotros sois muy jóvenes porque y ya las enciclopedias prácticamente no las conocéis, salvo Wikipedia. Y Wikipedia tampoco es que sea... Bueno, Wikipedia es Wikipedia. Yo puedo editar un artículo de Wikipedia y decir que Mario Casas es el más grande ser de Estados Unidos y es el presidente de Estados Unidos, y la gente se lo creería en algunas ocasiones. Vale. El tema es que en aquella época los filósofos de repente tienen la intención de eso, de ampliar el saber de la gente, de ampliar el conocimiento de la gente. Y una de las formas es la creación de un libro o de un tomo, una serie de libros que recojan todo el saber de la época, todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque recogiéndolo todo en un libro, tú, en el caso de duda, o sea, por ejemplo, había una cosa, es que si tengo, si me está saliendo pus de un ojo, ¿por qué será? Y entonces tú ibas, le preguntabas a alguien, y la tradición popular te decía que si te salía pus por un ojo era porque Dios te estaba castigando. Mismamente, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que pretende la enciclopedia? Pues que tú puedas coger, ir a la enciclopedia, buscar pus, vale, aquí está, ojo, vale, pues resulta que es una enfermedad infecciosa, te vas a quedar sin ojo en 10 días. Lo que pretendían básicamente era eliminar todo ese tipo de superstición, que lo que hacía, y sobre todo trabajar en el pensamiento racional y compilar todo el saber humano en una obra. Vale, esto, como digo, ocurre en esta época. Esto es la filosofía ilustrada.
¿Y qué es lo que nos encontramos en literatura? Porque aquí esto es más literatura que filosofía. Esto ha parecido un poquito de historia, un poquito de filosofía. Vamos ahora un poquito a la literatura. Pues en literatura nos encontramos con tres fases, ¿vale? Dentro de lo que sería el siglo XVIII. Por un lado, el post-barroquismo, es decir, todo lo que es el barroco, que lo hemos visto, pero que poco a poco se va convirtiendo en una literatura, ¿sabes? Un poquito chunga, pero que va haciendo esa transición. El neoclasicismo, neo de nuevo y clasicismo de clasicismo, es sencillo, es decir, vuelta al clásico o nuevo clásico. Y por último nos encontramos, cuando este neoclasicismo vamos a ver que no termina de cuajar del todo, volvemos y empezamos en el prerromanticismo, pre de antes, recordad, ¿vale? Y romanticismo, pues del movimiento romántico, que eso ya lo veremos más adelante. ¿Vale? Estos serían las tres épocas principalmente. Como digo, el barroquismo lo que pretende es estirar un movimiento que ya se está muriendo. Hay muchos poetas, hay muchos dramaturgos que intentan imitar a los grandes. Imitan a Góngora, imitan a Quevedo, imitan a Lope de Vega. Lo intentan imitar y al imitarlo pues siguen creando, pero en realidad no tiene la fuerza que tenían los grandes autores de la época. Es en esta época cuando ocurre, cuando surge un nuevo movimiento, que es una tendencia, una derivación de este barroco, que es lo que se llama el rococó. Rococó, ¿vale? El rococó es un barroco más refinado, más elitista, más sensual. Es un paso intermedio entre el barroco y el neoclasicismo, ¿vale? Ahí lo tenéis ahí también, o del posbarroco y el neoclasicismo. El rococó, sobre todo, a ver, en España no tiene mucha entrada, pero sí que es cierto que sí que tiene, pero no mucha, ¿vale? Pero sí que es cierto que en Francia el rococó será un movimiento que pegue bastante fuerte. Luego tenemos el neoclasicismo, que en el neoclasicismo lo que nos encontramos es un cambio radical respecto a las ideas del barroco, mientras que las ideas estéticas del barroco lo que predominaba era el oscurantismo y la muerte, ¿sabes? En el neoclasicismo lo que predomina es la razón, la distinción clara entre los géneros, la separación entre tragedia y comedia, las cosas claras, es decir, es una vuelta, es una vuelta de tuerca al barroco para intentar recoger todo lo que son los preceptos de la Ilustración, es decir, la filosofía de la razón, ¿vale? Recordemos, ¿vale? La educación, sobre todo, esto lo vamos a encontrar mucho en el teatro de Moratín, por ejemplo, ¿vale? Y que lo que pretende es que es justamente eso, utilizar el arte con un fin didáctico, un fin hermoso, un fin que te permite disfrutar de una nueva perspectiva, que es, como digo, la perspectiva de la razón. El sentimiento en esta época, es decir, todo lo que conlleve el sentimiento personal queda eliminado. O sea, no podemos tener sentimientos, tenemos que ser como robots, ¿vale? Es importante esto también tenerlo en claro porque el romanticismo será justamente todo lo contrario. Pero después de esta época tenemos el romanticismo, pero antes del romanticismo tenemos el prerromanticismo. Y este prerromanticismo lo que hace es simplemente, pues eso, empieza a entrar poco a poco, mucha gente se cuestiona si esto del racionalismo, a ver, sí, esto está muy bien, hay que ser educados, hay que ser razonables, pero nosotros somos seres humanos y los seres humanos también se mueven por sentimientos. O sea, ¿cómo explicas tú el sentimiento de una persona? Entonces, poco a poco va entrando este prerromanticismo dentro de la literatura, dentro del arte en general, hasta que al final, pues eso, se convierte en el gran Sturm und Drang del romanticismo, del cual ya hablaremos más adelante y que yo creo que os va a gustar. Y bueno, una vez que hemos visto esto, vamos a pasar a la España del siglo XVIII, pero eso, como digo, vamos, si queréis, a parar aquí, porque hemos hablado mucho, no vamos tampoco a hincharnos demasiado, para que este vídeo tampoco sea muy largo, y vamos a verlo en el siguiente vídeo. Muchas gracias, chavales.